Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la carpa de encuentro de la Semana Negra esta tarde-noche de domingo. Y para mí es un verdadero placer presentar la última novela de José Luis Muñoz. José Luis Muñoz, evidentemente, es un autor de trayectoria reconocida, premiada, uno de los grandes de la novela de este país, autor de Mala hierba, El rastro del lobo, El mal absoluto, Frontera sur, Lluvia de níquel, pero hoy viene a hablarnos de Yakutat. Y Yakutat es una novela que podía estar ambientada en el verano gijonés, porque básicamente está ambientada en el invierno de Alaska, que no hay gran diferencia en relación a lo que es Gijón en pleno verano. Y es una novela realmente compleja, con reminiscencias, evidentemente, en cuanto empiecen a leer las primeras páginas al mejor London, pero es una novela que habla de la posibilidad de que exista el mal en cuanto elemento no solo moral o abstracto o espiritual, sino también el mal físico y genético. Es también una novela sobre la posibilidad de redención, es una novela sobre la posibilidad de perderse y abandonarse, es una novela que tiene muchos niveles, realmente compleja, es una novela también que habla de ese momento de crisis totalmente planetaria que vivimos en el año 2020 con la crisis del COVID, en el que se mezcló lo mejor y lo peor de cada uno. Es, como les decía, pues algo realmente complejo, en un entorno totalmente inhóspito, en el que desde la primera página uno se pierde en unos ámbitos realmente peligrosos, en el que el frío se siente inmediatamente. Y aunque parezca difícil de describir, y es difícil de describir, lo maravilloso es que es una novela excelentemente bien escrita y en la que el lector desde la primera página va a disfrutar. Como les decía, pues a lo largo de los próximos minutos hablaremos de Yakutat con José Luis. Iremos intentando ir abriendo un poquito un camino en esa senda de esos bosques inhóspitos del Gran Norte, pero desde luego el consejo que les dejo ya a todos ustedes es que se acudan a la librería de esta carpa, se hagan con un ejemplar de Yakutat que luego José Luis se lo firmará. Y bueno, la primera pregunta para José Luis, aparte de bienvenido a la Semana Negra, José Luis no es un invitado más, casi diría que es historia viva de la Semana Negra, casi un miembro más de la organización, porque creo que ha estado presente en la mayor parte de los eventos a lo largo de todos estos 37 años. Es preguntarte un poquito por la génesis de Yakutat, de dónde viene este interés por el norte y por qué decides localizar tu historia allí. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por esta presentación. A ver, la novela surge fundamentalmente de un viaje, ¿no? Un viaje extraordinario que hice por Estados Unidos. También tengo que hacer una aclaración, ¿no? Porque hay gente que se pregunta, bueno, ¿y este autor cómo es que tiene yo creo que casi un 15 o un 20% de novelas que están ambientadas en Estados Unidos? Bueno, la razón es que viajo mucho a Estados Unidos porque tengo parte de mi familia que son norteamericanos y entonces esos me dan la posibilidad, digamos, de conocer bastante el país, ¿no? y de viajarlo. Y entonces Yakutat surgió de un viaje extraordinario, porque fue un viaje de 3 meses, que fue por toda la costa de California en coche hasta Alaska. Alaska, fíjate que es una cosa curiosa, porque yo tenía Alaska metida desde... Yo en realidad puedo decir que viajé a Alaska a los 10 o los 12 años, cuando quedé totalmente fascinado por las novelas de Jack London, ¿no? Y en cierta medida, digamos, Yakutat también es un homenaje a Jack London, ¿no? Porque incluso hay un perro que yo creo que es uno también de los protagonistas de la novela,
Y ese perro casi que podríamos decir que es el personaje más humano en esa atmósfera enrarecida que es Yakutak. Yakutak es una población que existe de Alaska, o sea, no es una población inventada, es una población que es de origen ruso. Hay que tener en cuenta que Alaska pues, muy antiguamente pertenecía a Rusia. Rusia la vendió, hizo un negocio malísimo vendiéndolo a Estados Unidos. El paisaje de Alaska es muy parecido al de Siberia. Yakutak es una población que toma el nombre de una región de Siberia que es Yakutsk. Yakutsk es famosa porque se llega en invierno a los 75 grados bajo cero. Es, digamos, el lugar más frío del mundo, ¿no? Y es realmente increíble, ¿no? Pues que pueda vivir gente con esas temperaturas. La Yakutak de Alaska no es tan fría, evidentemente, no es tan fría, pero bueno, es un lugar muy fascinante. Llegué a conocer la población sencillamente de una forma muy casual, que era que yo iba a bordo de un ferry que sale en la novela, que es el Kennecott. El Kennecott es, digamos, es el único contacto de esa población de Alaska con la civilización. Es un barco pues, que llega una vez a la semana, que lleva, digamos, las provisiones a esa población pequeñita, que es una población que tiene unos 200 habitantes. Y entonces yo me enteré que el barco el Kennecott en el que iba, tenía que hacer una escala de unos 3/4 de hora en esta población de Alaska. Era a las 4:30 de la madrugada, ¿no? Me puse el despertador para estar despierto cuando el barco atracara. Hay que tener en cuenta también que esto lo hice en verano y entonces en verano el sol no se pone nunca, es decir, es de noche, pero hay luz y se puede andar. Entonces bajé del barco y me quedé realmente fascinado por la población, ¿no? Porque parecía, claro, hay que tener en cuenta que era una población de origen ruso, entonces las características son muy diferentes de las poblaciones de origen norteamericano. O sea, era un desastre total y absoluto. O sea, que eso también lo reflejo en la novela, ¿no? Era como si esa población la hubieran bombardeado, ¿no? O sea, me encontré un montón de chatarra, de coches desvencijados que estaban por las calles, con las ruedas pinchadas, con las lunas rotas. Me encontré, porque luego fui al puerto y había un montón de embarcaciones también totalmente destrozadas. Y sobre todo lo que me llamó mucho la atención es que encontré unas oficinas, que también salen en la novela, unas oficinas que estaban vacías. Estaba la puerta abierta y seguramente, pues a lo mejor, pues esas oficinas las cerraron. Seguramente eran de una industria conservera, porque hay mucha pesca en esa zona de Alaska y entonces seguramente pues pescaban salmones, halibuts. Entré en la oficina y me dio la sensación de que la gente de esa oficina, a lo mejor hacía muchos años, había salido huyendo, ¿no? Porque estaban ahí las máquinas, las calculadoras, las máquinas de escribir, los albaranes por el suelo, los papeles, las ventanas rotas, ¿no? Entonces, todo eso digamos, me fascinó muchísimo. Entonces, yo lo que hago habitualmente, mi forma de trabajo, cuando voy de viaje, tomo muchísimas notas en directo al día siguiente, hago muchísimas fotos y hago también muchísimos vídeos para tener, digamos, estos refrescos, estos recuerdos frescos, ¿no? Y bueno, tenía yo esa reserva para narrar, pero no encontraba el momento. Y el momento me vino, pues, precisamente con la pandemia, porque digamos que la pandemia también está, digamos, muy dentro de la novela, ¿no? La pandemia del COVID, ¿no? Esa terrible experiencia que casi era una distopía, ¿no? Que nos tocó vivir a todos nosotros en directo. Y la novela la empecé a escribir entonces y me sirvió como una especie de exorcismo, ¿no? O sea, para librarme de esas imágenes angustiosas. Yo estaba entonces en el Valle de Arán, yo estaba solo en mi casa, no tenía nadie, la única comunicación con el mundo era la televisión. Cuando encendía la televisión, pues bueno, era realmente atroz, ¿no? Porque parecía que eso era una película de terror, ¿no? Que uno veía pues la gente que enterraba, los hospitales colapsados, la gente enferma, etcétera, etcétera.
Y entonces la novela esta realmente, o sea, me sirvió una especie como de bálsamo, ¿no? De bálsamo, y digo, pues bueno, voy a escribir una novela ambientada en esa zona de Alaska que conocía muy bien, que me fascinó, que es el escenario, y luego con un personaje que es Ben Ferguson, que es el protagonista de la novela, que es un tipo que tiene... El lector, a medida que va leyendo la novela, va descubriendo su siniestro pasado. Es curioso porque eso luego me di cuenta luego, cuando, digamos, la novela ya estaba publicada, que en realidad esta novela, Yakutak, tiene mucho que ver también con otra novela anterior que es Cazadores en la nieve, porque tiene una especie como de esquema de western. O sea, es una novela que podría ser perfectamente un western. No, un western, ¿por qué? Porque Ben Ferguson, como el protagonista de Cazadores en la nieve, es un forastero. Es un forastero que llega a una población muy pequeña. En el caso de Cazadores en la nieve, la población pequeña es Bosos, que es donde yo vivo, y en el caso, digamos, de Yakutak, es esa población de Alaska, ¿no? Y es el forastero, ¿no? O sea, es una cosa curiosa porque, por ejemplo, yo llevo casi 13 años viviendo en Bosos y yo sigo siendo el forastero. Y yo sé que siempre seguiré siendo el forastero, ¿no? Incluso me encuentro gente por la calle y dice, pero tú vives aquí. Y digo, coño, sí, soy vecino vuestro, llevo aquí 13 años, pero claro, soy el de fuera, ¿no? Y eso también es un poco lo que le pasa a Ben Ferguson, ¿no? Curiosamente o no curiosamente, también Ben Ferguson hace 12 años que ha llegado a Yakutak. O sea, que es una coincidencia, que no es una coincidencia, es una coincidencia que yo busqué precisamente. Y luego también una cosa muy divertida, y eso lo saben los que han estado en mi casa, porque yo digo, bueno, vamos a ser, cuando uno narra, pues digo, bueno, pues vamos a ser cómodos, ¿no? Pues la casa de Ben Ferguson es mi casa. La casa de Ben Ferguson es mi casa, o sea, hago esa pequeña broma conmigo mismo. Yo no soy Ben Ferguson, eso no. Porque curiosamente Ben Ferguson está, digamos, en las antípodas del protagonista de Cazadores en la nieve, ¿no? ¿Por qué? Porque Ben Ferguson representa, digamos, a ese Estados Unidos que es, pues, filofascista, trumpista, etcétera, etcétera, ¿no? De la América profunda. Hay que tener en cuenta que Yakutak está en Alaska. Alaska realmente es toda ella es la América profunda. Es un lugar muy fascinante, es un lugar muy duro. Para que os deis cuenta, digamos, de lo duro que es Alaska, es el único lugar del mundo donde el Estado te paga por aguantar allí, ¿no? O sea, te paga, no sé si son $2.000 o $3.000 al año. O sea, tú no pagas impuestos y tú recibes dinero por aguantar allí. Curiosamente, hay mucha gente que está fascinado por esa forma de vida, ¿no? Que es una forma de vida que estás muy en contacto con la naturaleza, te encuentras, porque yo me encontré en el barco, hablé con algunos de ellos y era gente totalmente urbanita, que a lo mejor había vivido toda su vida en Nueva York, que estaba hasta las narices del asfalto, de los rascacielos y que, bueno, pues digo, emprendía esa aventura, ¿no? Esa aventura, o sea, gente que iba, pues, por ejemplo, pues, con su 4x4, que iba, pues, con su escopeta, con su caña de pescar y que, bueno, se iba a construir seguramente, pues, una cabaña en medio del bosque. Entonces, todos estos elementos, los elementos, digamos, de la naturaleza y luego sobre todo, que yo creo que es muy importante en la novela es transmitir al lector no solamente el frío físico, que yo creo que el lector lo puede sentir desde el primer momento, sino también, digamos, la soledad absoluta de su personaje, ¿no? Es un personaje huraño que no se relaciona con nadie, ¿no? Y entonces, pues, todo esto, digamos, es importante. Y luego también hay una cosa curiosa que es una especie de desafío estilístico que ya lo había utilizado en alguna novela anterior, en una que se llamaba La muerte del impostor, que es emplear la segunda persona. La segunda persona es un recurso que se emplea muy pocas veces, ¿no? Lo habitual es escribir en tercera persona, narrador omnisciente, o bien en primera persona. Pero la segunda persona
es una cosa muy curiosa porque por una parte consigues que el lector se meta muchísimo más en lo que estás contando y por otra parte el presunto narrador que soy yo está interpelando constantemente al protagonista sobre lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, más o menos la novela es eso, la novela es un homenaje, digamos, a esta novela de aventuras maravillosa que es la llamada de la selva, todas esas novelas de Jack London que están ambientadas en ese paisaje de Alaska. Curiosamente, tardé pues casi 50 y tantos años en pisar Alaska, después de haberla pisado, digamos, con mi fantasía, habiendo leído todas las novelas de Jack London. Pues ahora hablemos un poquito de Ben Ferguson. Por un lado, tú has explicado bien que es un tipo pues que pertenece a esa América profunda, tesarcana, militar, patriota, partidario de Trump, enfrentado con un hermano que es aparentemente todo lo contrario a él, un liberal académico, aunque tienen una extraña relación, están jugando al ajedrez constantemente, pero solo juegan al ajedrez, no se solo comunican. Juegan al ajedrez, es una cosa curiosa, es un recurso curioso que utilicé, ¿no? Porque en realidad al hermano, digamos, el lector no lo va a ver nunca en la novela, sino que él se relaciona con ese hermano que es, digamos, está en las antípodas de él, ¿no? Porque el hermano, digamos, es más o menos liberal, es demócrata, es progresista, pero tiene una relación, digamos, realmente tiene muy poca relación, se relacionan precisamente a través del ajedrez, ¿no? Entonces, lo primero que hace Ben Ferguson cuando se levanta por la mañana, pues es abrir el ordenador y a ver qué jugada le ha enviado su hermano para él a continuación, pues enviarle su jugada, ¿no? Entonces, esta es una relación curiosa, ¿no? Y también con eso, también lo que quiero hacer, remarcar es sobre todo la soledad absoluta de ese personaje, ¿no? Porque aparte es un personaje que los que lean la novela se dan cuenta que aparte de que ha estado, digamos, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque ha estado en los SEAL. Los SEAL es un cuerpo de élite de Estados Unidos, sobre todo casi todos son francotiradores, es decir, que es un personaje que ha matado a muchísimas personas en la invasión y guerra de Irak, que es otra también, curiosamente es una cosa también que se mete dentro de la novela, ¿no? Porque aunque uno, digamos, pues quiera hacer pues una novela negra o una novela de aventuras, la ideología se mete de una forma u otra, ¿no? Y entonces aquí, digamos, también hay una crítica a la forma de vida de Estados Unidos, a la política imperialista. Aquí es la guerra de Irak. En la colina del telégrafo que publiqué hace unos cuantos años era la guerra de Vietnam, ¿no? Y aquí es la guerra de Irak. Y aparte, también el personaje, que es Ben Ferguson, que es un tipo muy oscuro, tiene, digamos, un siniestro pasado que no tiene nada que ver con su vida militar, que también es muy siniestra, y entonces esto, digamos, en la soledad, todo esto le va golpeando, ¿no? Le va golpeando la conciencia. Sin desvelar cuál es ese pasado, porque es una de las sorpresas de la segunda mitad de la novela, por decirlo de algún modo, sí quisiera que nos hablásemos un poquito de esta psicología de este hombre, porque aparentemente es un hombre que ha decidido enterrarse en vida, se ha abandonado, se ha buscado el sitio más remoto del mundo, no tiene, como bien dices, no tiene contacto, o el contacto que tiene con sus vecinos es realmente hosco. Al mismo tiempo, muchas veces, no sé si estás jugando con la idea de alguien que está traumatizado por los eventos que haya vivido en el combate, aparte de otras cosas que le pasaron en el pasado. Si es alguien que directamente no tiene ninguna esperanza, o si hay un mínimo margen de redención, no voy a decir una última cabalgada en el norte, pero desde luego a veces dejas algún resquicio para la esperanza y otras veces cierras esa puerta de una forma muy abrupta. De tal forma que a veces Shiva, que es la perra, la husky que la acompaña, es el único elemento de ternura, de cariño de este hombre. Este hombre capaz de actos de enorme violencia, que ha protagonizado, como bien decías, hechos realmente crueles.
al mismo tiempo, si hay un mínimo de luz en el alma de este hombre, si existe algo de luz, si este hombre tiene alma, él lo expresa solo con Shiva, es incapaz de expresarlo con nadie, ni siquiera consigo mismo. Es un hombre que está también en guerra consigo mismo. Sí, sí. Bueno, y aparte también tengo que decir que el personaje de Shiva existe. El personaje de Shiva es un perro, es una perrita. Parece decir perra queda muy mal. Es una perrita muy cariñosa. Es una perrita con la que tengo una relación muy extraña porque la veo de uvas a peras y me tiene un cariño. Bueno, el cariño es mutuo, ¿no? Es una perrita que tiene Yuna en su casa, que estuvo unos cuantos días en el Valle de Arán y, bueno, es un amor, ¿no? Es un amor, y entonces también, digamos, y yo cuando escribí la novela, pues quería meter la perrita esta, porque realmente la perrita es la que, digamos, humaniza un poco al personaje de Ben Ferguson, ¿no? Y como dice José Manuel, realmente el personaje de Ben Ferguson yo diría que se está castigando a sí mismo, ¿no? Se está castigando a sí mismo de forma inconsciente, ¿no? Y lo está haciendo, digamos, a través, digamos, de esta soledad absoluta que él administra a su manera, ¿no? Y viendo porque entonces también la novela, digamos, que tiene también algunos elementos de terror, ¿no? Viendo pues cómo parte de sus vecinos van muriendo por el COVID, ¿no? Van muriendo por el COVID, y que en esta situación, digamos, tan extraña en esa población, pues se desata, digamos, una especie de ola de violencia, ¿no? Porque los vecinos se llevaban todos muy mal entre ellos y se llevan peor, ¿no? Es una cosa curiosa porque realmente son cosas que pasan en la vida real, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña está, digamos, teniendo un éxito extraordinario, y ahora se va a pasar incluso por La Sexta, una serie que se llama Tor, ¿no? Que Tor es también, digamos, es una población muy pequeña del Pirineo que tenía 12 habitantes, y entre los 12 habitantes se produjeron nada menos que 3 asesinatos, ¿no? Dentro de ese pueblo, ¿no? O sea, son cosas que pasan, digamos, en las comunidades pequeñas, ¿no? Y entonces también, en cierta medida, Yakutat también es una novela, digamos, de eso que se llama ahora el noir rural, ¿no? El noir rural, ¿no? Y es muy importante en la novela, digamos, los elementos paisajísticos, ¿no? A mí me gusta mucho, digamos, cuidar el escenario, ¿no? Yo creo que para las novelas lo importante, sobre todo lo fundamental, es crear los personajes, ¿no? Y crear un personaje, pues, que tenga fuerza, como es el caso del protagonista de esta novela. Y luego el entorno, ¿no? El entorno, digamos, hay que dibujarlo muy bien, y hay que, digamos, pues, para que el lector se meta en la novela y crea, porque esa historia, aunque es inventada, pues puede haber pasado en realidad perfectamente. Y profundizando en este entorno, en este escenario, hay momentos en el que es todo tan agobiante. Estamos hablando por un lado, es una belleza natural pura, no hay poca presencia humana. Al mismo tiempo es tan inhóspito, y hay siempre una sensación constante de amenaza en el aire. Yo quisiera que me hablases un poco de la construcción de ese escenario, de esa complejidad, porque es verdad que Ferguson es un hombre violento, el contexto en el que vive Ferguson y el resto de los habitantes de Yakutat probablemente sea el más agresivo que hemos vivido en las últimas décadas de la humanidad. Quiero decir, todos más o menos en ese momento pasamos miedo, vivimos momentos de irracionalidad, probablemente en ese aislamiento esto se haya potenciado más, pero el otro componente es ese escenario que les rodea, en el que esa combinación entre belleza natural, pero al mismo tiempo de salvaje, de inhóspito, y realmente a veces para el ser humano es un entorno muy, muy agresivo. No somos bienvenidos allí. Es muy difícil sobrevivir en el mismo, y lo percibes constantemente. Sí, claro. O sea, hay que tener en cuenta, Alaska, es un viaje que yo recomiendo encarecidamente a todos. Eso es casi, digamos, que está, digamos, en el fin del mundo. Es un estado que está muy, muy lejos, digamos, de lo que es Estados Unidos. Es un
tiene una serie de curiosidades, que las aprecias, ¿no? Por ejemplo, allí la gente en Alaska, pues el coche sirve bien poco. Sirve bien poco porque muchas de las poblaciones de Alaska están en islas, o, por ejemplo, como ahí los inviernos son larguísimos, los inviernos duran pues hasta 8 meses, estamos hablando de 8 meses de oscuridad total, pues entonces las carreteras son totalmente impracticables, ¿no? O sea, por la nieve, por el hielo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me llamó muchísimo la atención, que ahí en Alaska todo el mundo sabe pilotar aviones, o sea, en vez, digamos, de tener coches, que sí, que tienen coches para cuando, digamos, cuando es verano, pues para moverse, pues sobre todo tienen aviones, ¿no? Entonces hay un montón, digamos, de campos de aterrizaje, ¿no? De aterrizaje para toda esta gente, ¿no? Luego también es una cosa también curiosa, que es, digamos, que también sale en la novela, ¿no? Que es la presencia de los antiguos habitantes de Alaska, ¿no? Los Inuk, ¿no? Lo que ahora llamamos los esquimales, ¿no? Es una población, digamos, que se segrega ellos mismos, ¿no? Hay una especie como de segregación que también se aprecia en la novela, ¿no? Porque, vamos a ver, el Ben Ferguson es un personaje que es anglo, o sea, es una especie de wasp, pero allí se encuentra que casi todos los habitantes de Yakutak, pues son, digamos, pues muchos son de origen ruso, ¿no? Y que incluso, pues conservan, digamos, la cultura rusa, ¿no? Que es una cosa que llama muchísimo la atención. Luego también hay que tener en cuenta, y también sale en la novela, porque Alaska es de los sitios del mundo en donde hay, primero, más alcoholismo, más violencia de género y más suicidios. Y claro, se entiende, ¿no? Se entiende sobre todo lo de los suicidios y el alcoholismo, ¿no? Gente que, pues a lo mejor, pues está 8 meses en la permanente oscuridad. Lo que es curioso es que te encuentras, porque yo me encontré gente, ¿no?, que estaba fascinada por esa forma de vida, ¿no? A nosotros, pues seguramente nos parecería, pues eso, pues o sea, una especie de condena terrible vivir en Alaska, ¿no? Pero hay gente, digamos, que le saca muchísimo partido y que disfruta de la naturaleza, ¿no? Y que disfruta, pues de eso, de esas noches eternas en donde no ven prácticamente el sol, que es casi todos los meses de Alaska, ¿no? Yo fui en verano, entonces la sensación era realmente curiosísima, ¿no? Era pues una sensación de que nunca es de noche. Entonces yo me encontraba era una sensación muy extraña, claro, porque dices, me voy a dormir, pero veías que lucía el sol y entonces yo no me iba a dormir, y entonces lo que hacía era, pues me paseaba por las ciudades de Alaska, que no había nadie, todo el mundo estaba durmiendo, yo era el único que estaba dando vueltas por las ciudades de Alaska, haciendo fotos, filmando, y a mí me pareció todo aquello, o sea, realmente muy fascinante, ¿no? Y creo que también que esas sensaciones, porque mis novelas son también, sobre todo yo creo que son muy sensoriales, pues eso también se aprecia está dentro de la novela. Bueno, ya llegamos al final del tiempo que teníamos previsto para esta conversación, para este encuentro con José Luis. Simplemente recordarles, como les decía antes, que estará dentro de unos minutos firmando en la librería de La Campana, la librería que está al fondo de esta carpa. Y de verdad, es un libro realmente bello, en el sentido de que está tan bien escrito. Nos permite viajar a uno de los entornos más agresivos e inhóspitos del planeta, pero al mismo tiempo de los más bellos, pero también es un viaje al fondo del alma, a la faceta más oscura de nosotros, tal vez llevado al extremo, al mayor extremo posible. Aún así, hay a veces una pequeña pizca de luz. Todo esto y muchísimo más está en Yakutat, un sitio al que todos deberíamos viajar de la mano de José Luis Muñoz. Le despedimos con un fuerte aplauso y con el agradecimiento de la Semana Negra. Muchísimas gracias, José Luis.
Muchísimas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.